Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con estudios bíblicos hoy con nuestro hermano Pedro Rodríguez en Reyes de la Biblia. Abre tu Biblia, por favor, en el libro Segunda de Samuel, capítulo 23. Vamos a refrescar la clase anterior y hoy teníamos que traer los deberes hechos. Nos mandaron a leer Segunda de Samuel 24 y también Primera de Crónicas 21. Entonces, vamos a reforzar ahí la clase con nuestro profesor del día de hoy, hermanito Pedro. Bueno, continuamos. Vamos a ver un pequeño resumen del 23. Dice, versículo 1 en adelante, estoy con Nueva Traducción Viviente. Dice, estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí, David, el hombre que fue elevado tan alto, y David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara. ¿Qué le diría? Ahora yo pregunto, ¿qué le diríamos al Señor? ¿O qué oramos cada día nosotros al Señor? Si usted quiere imitar, si usted quiere tomar buena palabra de sabiduría de un hombre conforme al corazón de Dios, me gusta mucho reflexionar en el 23, en estas oraciones, en estas palabras que está haciendo David. Y mira cómo empieza el versículo 2. El Espíritu del Señor habla por medio de mí y sus palabras están en mi lengua. Verso 3. El Dios de Israel habló y la roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia y gobierna con el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. La palabra de Dios en nosotros, amados hermanos, el vivir y conocer realmente. Estamos en Segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel 23. Estamos ya en el versículo 3, hermanito. Las palabras de Dios en nosotros deben de causarnos un impacto realmente con el escuchar de Jesús y su sacrificio, el escuchar el plan de Dios que viene a través de este libro, porque desde que se empezó a estudiar Génesis, pasamos a Reyes de la Biblia y el Evangelio de Lucas, que estamos en este pequeño grupo de estudios bíblicos. Vemos el plan de Dios desde un comienzo. Y me maravilla mucho entenderlo, de que para mí Jesús debe causar gran impacto. Yo les hago una pregunta. Si yo les conversara o les preguntara acerca de su madre o de su padre, yo sé que les conmueve en el corazón. ¿Cómo llegar a hacer que nos conmueva Cristo en nuestros corazones? A mí le conmovía siempre. Versículo 5, segunda de Samuel 23. ¿Acaso no es mi familia que Dios la ha elegido? Si ha hecho un pacto eterno conmigo, su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito, versículo 6. Pero los que conocen a Dios son como espinos que se desechan porque desgarran la mano que la toca. Versículo 7. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos y serán completamente consumidos por el fuego. Dios ha hecho pacto con David. Dios ha hecho pacto con Israel. Dios ha ungido a David como rey, y este rey, hijo de Isaí, está sobre Israel por gracias a la misericordia, a la compasión que tuvo Dios por él, observando su corazón, mirando su corazón, así como Samuel fue instruido por Dios. No mire el externo, sino que ve su corazón. A partir del versículo 8 hasta el final del capítulo, vamos a ver lo que son esos guerreros que estuvieron al lado de David, y esos valientes que acompañaron a David en todo momento. Y sabemos que David se los ha encontrado a través de toda su vida, de todos sus altos y bajos. Inclusive hay guerreros aquí que provienen de la cueva de Adulán, que eso me llama mucho la atención, que han estado allí sin esperanza, han estado allí en sufrimiento, pensando que todo se había terminado, y vino David
a darles palabra. Y me acuerdo estando en la cueva de Adulán, ¿qué se le ocurriría a usted? A personas que están totalmente consumidas, deprimidas, ya desahuciadas, tanto moral como físicamente. Y David empieza a cantar a Dios, a escribir salmos y a adorar a Dios, a elevar cantos al Señor. Versículo 8, estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Josebeán, el Ecmonita, quien era el líder de los tres. Los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó una lanza para matar 800 guerreros enemigos en una batalla. El siguiente de rango era Eleazar, hijo de Donai, un descendiente de Ahoba, y en vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Verso 10, siguió matando a los filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Se le quedó la espada pegada a su mano, dice Reina Valera. Y ese día el Señor le dio la gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. Hay tres principales que hicieron grandes hazañas. Hay tres valientes aquí cercanos a David. Me voy a adelantar un poco, voy al verso 18. Había de esos 30, había uno que era principal en esos 30 y ya lo conocemos porque es el hijo de Sarbia. Entonces, Abisaí, hijo de Sarbia, verso 18, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó una lanza para matar a 300 guerreros enemigos con una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Y a continuación nombran historias importantes, inclusive cuando David tuvo ese momento de querer beber agua de ese pozo, con tan solo pensarlo, y ellos, esos tres valientes, fueron a buscársela, pero David no quiso tomarla, sino que la derramó. La palabra de Dios nos muestra a grandes valientes. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo traemos eso a nuestros días? Hay personas aquí que yo me impacto leerlo, que matan a 800, 300, se les queda la espada pegada. O sea, nosotros que estamos haciendo ahora con tanto poder que tenemos de parte de Dios, porque Dios nos ha dado el misterio revelado a nosotros, el Evangelio de Cristo. Y nosotros debemos de liberar a esos muertos, debemos liberar a esos pecadores con el Evangelio del Señor. Nos ha dado una herramienta poderosa. No tenemos una lanza, quizás no tenemos algo para herir personas, pero tenemos algo para salvarlas. Espero en el Señor que escuchen la palabra de Dios. Espero que escuchen este estudio y se conviertan almas al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los dejo con mi hermanito Pedro Rodríguez, capítulo 24. Amén. Gracias, Alejandro, por el resumen del capítulo 23. Y como venimos diciendo, pues hace varios viernes nos encontramos en un momento interesante en la vida de David, ya en sus años finales, ya podríamos decir un anciano, un hombre ya anciano, un hombre ya por lo menos retirado del ejercicio militar, un hombre ya en su tiempo de vejez, ¿okay? En su tiempo de vejez, en sus días finales, ¿okay? Después de haber atravesado cantidad de experiencias, ¿verdad? Porque honestamente, para poder entender un poquito lo que vamos a ver en el capítulo 24 y el censo que David se le ocurre hacer en este momento de su vida, yo creo que es importante que pensemos un poco en todo lo que fue su vida, ¿okay? Tratar de pensar en el capítulo 24 de manera aislada es un poco difícil, o sea, para poder entender y para poder comprender el por qué David hizo lo que hizo, en este caso, censar al pueblo. Yo creo que hay que pensar un poco en la experiencia que él tuvo con Dios, ¿verdad? Que realmente aún yo no entiendo muy bien, quiero confesarle, el motivo o la razón o el por qué David en estas alturas de su vida hizo lo que hizo, ¿verdad? Debemos recordar que David desde niño y adolescente contó con el respaldo de Dios. Cuando fue pastor, Dios le respaldó luchando contra fieras y él lo dijo en varias ocasiones. Dios le dio el respaldo, Dios le dio la victoria, ¿verdad? Aparte de eso, Dios respaldó a David cuando venció a Goliat. Imagínense, Dios siempre glorificándose
Dios siempre mostrando su mano, Dios siempre mostrando su poder. Después de eso, formando parte del ejército de Saúl, cuando sirvió temporalmente su casa, obteniendo victorias. Dios estaba con él, lo leímos, ¿verdad? En Primera de Samuel, venciendo ejércitos más numerosos, de más cantidad, ¿verdad? Y aparte de eso, cuando sale como fugitivo de la casa de Saúl al desierto durante 15 años, siempre el ejército de Saúl que lo persiguió lo duplicaba o lo triplicaba. Imagínense, apenas David contaba con 600 hombres cuando andaba huyendo, y el ejército de Saúl que lo perseguía siempre era de miles. O sea, Dios siempre mostró a David que estaba con él independientemente de los números, independientemente de las cantidades. Dios siempre enseñó a David a confiar en él. Y no solamente cuando andaba en el desierto, más adelante cuando David asume el reinado, que Dios le otorga el reinado sobre la tribu de Judá, y 7 años más adelante sobre todas las tribus, Dios se glorificó, el Señor se glorificó muchísimo, dándole victorias a David maravillosas. Imagínense, venciendo y triunfando sobre los imperios más poderosos de aquel entonces. Ejércitos que triplicaban o cuadruplicaban el ejército de las 12 tribus, hermanos. Dios le daba la victoria a David, independientemente de los números, independientemente de que fueran ejércitos más poderosos. Dios siempre le mostró a David su mano poderosa. Y no solamente allí, más adelante cuando él anduvo huyendo como fugitivo, cuando Absalón se subleva contra él, que se pone prácticamente el ejército en su contra y gran parte del pueblo, y eran muy pocos los que apoyaban a David, pues igualmente Dios le dio la victoria a David. ¿Okay? Igualmente Dios se manifestó en la vida de David y le disciplinó, y todos pudimos ver la manera como Dios manifestó su disciplina. Después vino la sublevación de Seba, bueno, que aún no la hemos todavía considerado, uno de los, eso está en Reyes, pero independientemente de todo, pues Dios siempre se mostró en la vida de David. Entonces yo de verdad les digo o les confieso, me cuesta un poco entender cómo David en este momento de su vida hizo lo que hizo, ¿verdad? Cómo se le ocurrió hacer un censo. Y claro, vamos a encontrar muchas versiones o muchas hipótesis del motivo o de la razón por la cual él lo hizo. ¿Okay? Entonces, es algo que yo en lo particular me pregunto, y quiero que pensemos en eso, quiero que reflexionemos en eso, mientras obviamente leemos, ¿verdad? Y analizamos el pasaje del capítulo 24 de Segunda de Samuel. Entonces, quiero pedirle a algún voluntario o alguna voluntaria que nos pueda colaborar en este momento, ¿verdad? Con la lectura de los 25 versículos, ¿okay? De los 25 versículos de Segunda de Samuel, capítulo 24, que pueda leernos de manera audible. Si me da un segundito, yo lo puedo leer. Amén, hermana Carlita. Ya. Segunda de Samuel, capítulo 21. 24. 24. Ya. La palabra de Dios dice así. Una vez más, el Señor se enojó con Israel e hizo que David se volviera contra los israelitas, ordenándole: levanta un censo de Israel y de Judá. Así que el rey David le dijo a Joab, comandante del ejército: vayan por todas las tribus de Israel y levanten un censo, desde Dan hasta Betseba, para que yo sepa cuántos pueden cumplir el servicio militar. Pero Joab le dijo al rey: que el Señor su Dios multiplique 100 veces el número de sus tropas y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. ¿Pero por qué quiere su majestad hacer tal cosa? No obstante, el rey David les ordenó enérgicamente a Joab y a los demás capitanes del ejército que fueran a levantar el censo. Así que salieron a hacer lo que el rey pedía. Cruzaron el río Jordán y acamparon en Aroer, al lado del derecho de la ciudad. La ciudad está en medio del valle Gad, camino a Jazer. Luego se dirigieron al este, a Galaad, hasta Tahtín-Jotzi. Luego al norte a Dan, Jaan y a los alrededores de Sidón. Fueron al fuerte de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Luego se dirigieron al sur, a Beerseba, en el sur de Judá.
Les tomó 9 meses y 20 días hacer este recorrido por el país. Después de este tiempo regresaron a Jerusalén y Joab le entregó el resultado del censo al rey. Había 800,000 hombres en Israel que podían pelear a espada y 500,000 en Judá. Entonces David se sintió avergonzado de haber ordenado el censo y le dijo al Señor: Señor, he cometido un gran pecado, he sido un tonto, te ruego que me perdones. Cuando David se levantó a la mañana siguiente, Gad, el vidente de David, recibió este mensaje del Señor: Ve y dile a David que el Señor dice, escoge entre estos 3 castigos. ¿Cuál prefieres? Gad fue a ver a David, le informó el asunto y le dijo: escoge entre estos 3 castigos: 3 años de escasez de alimentos para ti y tu tierra, persecución de parte de tus enemigos durante 3 meses o 3 días de epidemia en tu país. Piénsalo y escoge y dímelo para que yo se lo comunique al Señor que me envió. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un verdadero aprieto, pero es mejor que nuestro castigo venga del Señor y no de la gente, pues su amor es grande. Así que el Señor envió enfermedad contra Israel. Empezó en la mañana y continuó hasta el tiempo designado. Murieron 70,000 hombres desde Dan hasta Beerseba. El ángel alzó su brazo para destruir Jerusalén, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado y le dijo al ángel que destruyó a la gente: basta, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Arauna el Jebuseo. Cuando David vio que el ángel mató a la gente, le dijo al Señor: el que pequé fui yo soy el que hizo el mal. Esta gente solo hizo lo que yo les ordené, solo me siguieron como ovejitas, no hicieron nada malo, que tu castigo caiga sobre mí y la familia de mi papá. Ese día, Gad fue a ver a David y le dijo: ve y construye un altar para el Señor en el lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Arauna el Jebuseo. Así que David fue e hizo lo que el Señor le dijo y fue a ver a Arauna. Al ver a Arauna que el rey David y sus oficiales se acercaban, salió y se postró rostro en tierra diciendo: ¿en qué puedo servir a mi señor y rey? David le contestó: vengo a comprarte el lugar donde se trilla el trigo para poder construir un altar al Señor y así se termina la epidemia. Arauna dijo a David: tome mi señor y rey lo que quiera para ofrecer sacrificio. Aquí tiene bueyes para ofrecer en sacrificio que debe quemarse completamente, los tablones de trillar y los yugos de las yuntas para que los use como leña. Todo es de su majestad. Arauna también le dijo: que el Señor tu Dios acepte con agrado tus ofrendas. Pero el rey le dijo a Arauna: no, yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecerle al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. Así que David compró los bueyes y el lugar donde se trilla el trigo por 50 monedas de plata. David construyó allí un altar para el Señor y le ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de paz. El Señor escuchó la oración de David por su país y detuvo la enfermedad que había enviado a Israel. Amén. Gracias, hermanita Carla, por la lectura. Quisiera pedirle a Roberto o a Alejandro que me permitan compartir un archivo breve que tengo por acá, ¿verdad? Por la pantalla, para que me habiliten. Entonces, sí, hermano Roberto lo hace como anfitrión. Okay. Ok, todavía estoy inhabilitado. Espero que me... Todavía. Ok. Bueno. Voy a probar el segundo, el otro. Compartir pantalla. Todavía dice el anfitrión y la habilitó función de compartir pantalla de los participantes. Todavía. Ok, ahora sí. Listo. Gracias. Entonces, tenemos acá, ¿verdad? Lo que nos muestra el capítulo 24, ¿verdad? Y prácticamente lo dividí, por decirlo de algún modo, en seis puntos, ¿verdad? O en 6 sesiones breves. Número 1, lo que vemos en los primeros versículos, donde David ordena hacer el censo, ¿verdad? Donde da la orden
y vemos los motivos, ¿verdad? Que Dios incita por la ira que tiene con el pueblo, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Luego vemos en el 3 y en el 4 a Joab oponiéndose, ¿verdad? Y resistiéndose y obviamente mostrando sus razones, ¿ok? Que son bien convincentes y bien válidas, ¿verdad? Luego vemos a Joab y al ejército cumpliendo la orden desde el versículo 5 hasta el versículo 9, ¿verdad? Donde ejecutan el censo, donde llevan a cabo el censo, que demora por lo menos 10 meses, o 9 meses y medio, si no me equivoco, ¿verdad? Y traen las cifras y traen los números a David, ¿okay? Le dicen, le detallan la cantidad de hombres que pueden sacar la espada, tanto de la tribu de Judá como de las 10 tribus del norte. Luego vemos en el versículo 10 a David arrepintiéndose, en este caso, y diciendo, como dice la versión Reina Valera, gravemente, pero me gusta mucho como lo dice Crónica, en el capítulo 21 de Crónica David dice locamente, pero acá en Segunda de Samuel dice gravemente. Y vemos a partir del versículo 11 hasta el versículo 17 la disciplina que en este caso Dios impone por lo que ha ocurrido y donde le da a escoger a David 3 castigos, ¿verdad? Claramente. Luego, después de David haber escogido el castigo de caer en las manos de Dios y no de los hombres, pues obviamente funciona, por decirlo de algún modo. Dios en su gracia, Dios muestra su gracia, paralizando la destrucción de la ciudad. En este caso, pidiéndole a David a cambio que construya un altar en un lugar específico, que es las tierras o la parcela o la hacienda de Araúna en Jebuseo, y pues allí David compra la parte de la tierra para hacer el sacrificio y paralizar, en este caso, la mortandad, porque Dios, en mi entendimiento y en lo que yo puedo observar, estaba resuelto a destruir la ciudad completamente. Estaba resuelto a destruir la ciudad completamente. Entonces, quisiera, pues, antes de entrar con el desarrollo, ¿verdad? Como siempre hacemos, preguntar, escuchar qué es lo que más le llama la atención, qué preguntas tiene, ¿verdad? Qué observaciones tiene, qué dudas tiene o qué le llama la atención, en este caso, de este censo de David, Si su opinión es de los primeros versículos, pues mucho mejor para que vayamos bajando en orden. Esta es nuestra hermana Tiziana levantando la mano. ¿Okay? Hermano Pedro, muchas gracias. Una pregunta. Yo quiero entender, porque usted al inicio dijo que usted no entiende por qué David hizo el censo, pero si fue Dios que le dijo que lo haga. Eso no fue Dios que habló ahí. No, hermano, no fue Dios que habló allí. Pero ahí dice Jehová. Fíjese, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese. O sea, quien dijo en este caso fue David. ¿Okay? Quien dijo o quien llegó a la conclusión o quien decidió al final hacer el censo fue David. ¿Okay? No Dios. Ok. Ahora entiendo. Sí, también ayer tuve, alguien hizo esa pregunta. Lo leí en alemán, perdón, y lo leí en alemán y aquí en alemán dice que lo voy a traducir, y se enfureció Jehová contra Israel y él y Jehová incitó a David contra ellos y él dijo, haga un censo. ¿Eso está mal traducido? No, yo creo que la misma versión alemana da a entender que fue David que dijo, no Dios. Según lo que escuché de la traducción alemana al español, igualmente yo entiendo en esa versión que es David el que dijo, pero quien incitó en este caso fue Dios, que era el que en este caso estaba enojado. ¿Okay? Pero igualmente lo entiendo de esa manera en la versión alemana. Inclusive ayer estábamos compartiendo unos hermanos y salió esa misma pregunta, hermano. Salió esa misma pregunta porque un hermano tenía una versión de la Biblia en donde se subraya las veces que Dios habla. Entonces él decía, hermano, pero aquí en esta versión mía de la Biblia está subrayado, quiere decir que es Dios quien está hablando. Y yo le decía, no, hermano, ahí no es Dios quien está hablando ahí es David. Okay. Dios es quien incita o quien permite, en este caso,
como lo vamos a ver más adelante según Crónicas. ¿Okay? O sea que Jehová lo probó a David, entiendo eso. Sí, Correcto. pudiera ser. Dios permitió que sucediera lo que sucedió. ¿Ok? Hermano querido, a ver, Alejandro. Muchas gracias. Nueva traducción viviente, me gusta bastante en el tema de cómo se acerca bastante a lo que estamos hablando. Una vez más se enojó el Señor Dios contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Exacto, eso está un poco más claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, claro, ahí surge la pregunta también que es válida. Oye, pero ¿cómo puede Dios incitar? ¿Cómo puede Dios, si la palabra de Dios dice en Santiago que Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie? O sea, obviamente, claro, tentar e incitar son dos cosas distintas, pero en cierto sentido hay relación. Por eso les hice la recomendación que leyeran Crónicas, ¿verdad? Porque en Crónicas explica con más claridad que fue Satanás, ¿ok? Quiere decir que Dios permite, o sea, como el caso de Job, si recuerdan el caso de Job, el que atentó contra Job, el que propició fue Satanás, pero en este caso Dios lo permitió. Hermano querido. No, yo lo que quiero es comentar, es porque también mi Biblia también dice que se encendió la ira se encendió la ira de Dios contra los israelitas e incitó a David contra ellos, ordenándolos que hiciera un censo. Pero en Crónicas no habla, dice que fue Satanás el que incitó a David a hacer el censo, ¿verdad? Yo pienso que lo que la Crónica como que lo complementa. Yo pienso que lo que pasó es que Dios permitió que eso sucediera. ¿Por qué? Exacto. Porque el propósito de Dios es muy diferente al propósito de Satanás. Satanás quería destruir al pueblo de Israel, pero el propósito de Dios era disciplinar al pueblo. Eran cosas muy diferentes. Los propósitos eran diferentes. Claro que sí, exactamente, hermano. Cuando fue escrita cuando fue escrito Crónica y cuando fue escrito Samuel, pasaron mucho tiempo. A lo mejor después eso se complementó, a lo mejor Crónica fue escrito después, eso sí no investigué cuál fue. Por supuesto, eran públicos distintos, Crónicas y Samuel, claro que sí, por supuesto que sí, pero es exactamente así, Crónicas lo complementa y nos lo hace entender mucho mejor, claro que sí. Entonces, vemos que pues Dios estaba airado, Dios estaba molesto, y bueno, hay muchas probabilidades, ¿verdad? O muchas causas, obviamente, por las cuales Dios estaba molesto contra el pueblo. Recordemos que el pueblo era un pueblo rebelde. Imagínense, cuando hubo la rebelión de Absalón, gran parte del pueblo estuvo con Absalón, gran parte del ejército estuvo con Absalón, las demás rebeliones, las demás cosas. O sea, el pueblo de Israel realmente era un pueblo rebelde y muchas otras cosas más que se podrían nombrar o mencionar. Y pues Dios simplemente tenía su ira encendida, como dice literalmente el versículo 1. Pero son los propósitos de Dios, como bien dice nuestra hermana Marlene, ¿ok? Aunque esto no emite la responsabilidad de David. David igualmente tuvo su cuota de responsabilidad, ¿okay? Al dejarse convencer por Satanás, ¿okay? Porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Simplemente Satanás incita o presenta el escenario. Eso lo dice Santiago capítulo 1. Sé que todos conocen esa escritura, ¿verdad? Creo que no hay necesidad de ir hacia allá. Entonces Satanás fue quien indujo o quien incitó a David, ¿okay? En este caso, y él cayó en su propia concupiscencia, fue atraído y fue seducido. ¿Okay? Creo que también por allí nuestra hermana Lisbeth tiene la mano levantada. Buenas tardes. Buenas tardes. Tomando su palabra, cuando yo creo que también el motivo por el cual David hace ese censo es porque Satanás lo tentó. Exacto. Como usted lo está diciendo, porque me recuerda mucho. Dice, sí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
incitar, esa palabra, ¿no? Es también como sinónimo de tentar. Ujú. Fue que, y recuerdo también cuando la tentación de Jesús, a diferencia de David, pues Jesús cuando fue llevado al desierto, en Mateo capítulo 4 dice, y vino a él el tentador. Ujú. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y bueno, él le respondía que escrito está, no tentarás a Dios, porque no todo, el hombre no solamente vive de pan. Entonces, sí puede ser uno el motivo o darle respuesta a esa gran pregunta, ¿por qué David hace este censo? Porque Claro, el pasaje Satanás dice le que él quería incitó. saber cuántos podían sacar espada, cuántos hombres estaban listos, pero yo sigo con la pregunta, ¿para qué necesitaba David saber con cuántos hombres contaba? ¿Acaso no le había mostrado Dios desde niño en el desierto cuando pastoreaba ovejas que contaba con Dios? ¿Verdad? O sea, si Jehová no edificare la casa, o sea, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuántas veces no le había demostrado Dios a David que contaba con él? Innumerables veces Dios había mostrado a David que podía contar con su respaldo, que no era hombre. Es hermano Agustín, luego nuestro hermano Juan. No, era yo. Hermana Marlene, hermano querido, Yo pienso que ahí mostró orgullo él. Era como un orgullo de sentirse, a ver, que cuántas personas tengo yo, que Exactamente, como Dios le había dado mucho para ganar batallas, entonces como un orgullo, algo, como una cuestión de él, una vanidad de él, exacto, no era porque que necesitaba contar a las personas. Pienso yo, puede ser otra cosa. Sí, muchos dicen eso, vanagloria, orgullo, ego, glorificación, bueno, prácticamente los pecados de Saúl, pudiéramos decir, los pecados de Saúl. Claro que sí. A ver, hermano Juan. Pedrito, mira, eso que dándole continuidad al comentario de la hermana y a lo que tú mencionabas, que te cuesta trabajo entenderlo. Sí, cuando pensamos en la historia de lo que hizo David, sí nos cuesta trabajo entender. Ahora ahí te va. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces Dios no se manifestó al pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántas veces los discípulos, los apóstoles, vieron los milagros de Jesús y al momento siguiente, al día siguiente o a la situación siguiente dudaban, ¿verdad? Ahora, pensemos en nosotros, vamos a la enseñanza para mí, cada uno pensando en sí mismo. ¿Cuántas veces Dios no se ha manifestado en mi vida? Nos ha sacado de apuros, ha suplido, ha mostrado su misericordia. Perfectos no somos, ¿verdad? Por más que tratemos, pero seguimos cometiendo errores y tomamos decisiones. Muchas veces se nos olvida el consejo de Dios. Entonces, lo que opinemos de David, lo que yo opine de David, debo de aplicarlo también a mí, ¿verdad? De que a veces no entiendo por qué yo mismo hice lo que hice, tomé la decisión que tomé, de la manera que actué, conociendo de Dios, habiendo escuchado el consejo de Dios tantas veces, habiendo leído a David, habiendo leído a Salomón, ¿por qué todavía yo conociendo eso, procedo de la manera que procedo? Actúo como actúo, soy como soy, hice lo que hice, ¿me entiendes? Exacto, claro que sí. Ahora, solo como un comentario, no quiero que caigamos en contradicciones ni en conflicto, pero en la versión Dios habla hoy, sí dice que Jehová le ordenó a David que hiciera el censo. O sea, si pensamos literalmente, eso dice en la versión Dios habla hoy. Lo que pasa, lo que nos ayuda es la versión de Crónicas,
¿verdad? A complementar, claro. Es ese es el complemento, ¿me entiendes? Ajá. Como cuando David anduvo huyendo de Saúl y que que David va y se mete a la cueva y dice Saúl, Dios me lo ha puesto en bandeja de plata. Jehová me lo ha puesto en bandeja de... No es de que Jehová se lo estaba poniendo para que Saúl sacrificara a David. Eso era lo que Saúl pensó, ¿verdad? Exacto. Lo que quiero decir es de que de la autoridad de Dios permite que Satanás actúe como cuando le dio permiso con el caso de Job, ¿me entiendes? Y uno, ya sea por conveniencia, por justificarse, por justificarnos, pensamos que es Dios es la voluntad de Dios. Cuando son nuestros deseos, ¿me entiendes? Cada uno es tentado, como dice Santiago, por supuesto. Es tentado y uno se justifica para actuar de la manera que humanamente uno quiere actuar. Por eso David más adelante reconoce de manera responsable que él era responsable de lo que pasó. Pues más adelante él reconoce que fue él y por eso pide el castigo para él. Claro que sí. Exacto. Excelente. Muy bien, gracias a nuestro hermano Juan por adelantarnos la aplicación. Entonces, yo, antes de pasar con nuestra hermana Tiziana, continuando un poco con lo que dice Juan, yo llego a la conclusión de que nosotros toda la vida, o mientras estemos acá en este cuerpo, en este tabernáculo temporal, independientemente de la edad que tengamos, independientemente el momento en el que nos encontremos en nuestra vida, sea al inicio, sea intermedio, o ya bien al final como David, vamos a estar aprendiendo de Dios. Vamos a estar aprendiendo de Dios, Dios nos va a estar enseñando y hasta el último día que estemos en este cuerpo, respirando y estando por la voluntad de Dios, tenemos que estarle siendo obedientes y fieles. Que yo, considerando en parte el comentario de Juan, maravilloso, claro que sí. Manita Tiziana, tiene la mano levantada. Sí, por favor, quiero saber otra cosa. Y es que usted dijo que eso pasó para como disciplinar al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero mi pregunta es, si murieron 70,000 hombres, ¿qué disciplina hubo ahí? Porque se murieron todas esas personas. Ok, bueno, realmente Dios estaba irado contra Israel. Inicia el versículo 1 del capítulo 24. Vuelve a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Entendiendo un poco tu pregunta, no sé si está relacionada con el hecho de que, oye, pagaron 70,000 personas por el pecado de un hombre, o sea, por el error de David de censar, murieron 70,000 inocentes. No sé si por ahí viene la pregunta, pero recordemos que Dios estaba molesto con el pueblo, pues, por su impiedad, ¿ok? Y Dios en este caso dio 3 castigos para que David escogiera uno, aunque gracias a Dios David apeló a la misericordia de Dios, porque creo que le dio resultado. Dios al final se arrepintió, se retractó del espíritu del pueblo, y solamente con la peste murieron 70,000 hombres, pues, y no murieron más personas en este caso. No sé si eso responde, o no sé si hay un hermano que haya entendido mejor la pregunta y tenga una mejor respuesta que nos pueda seguir ayudando. Creo que, no sé si alguien más tiene la mano levantada. ¿No, Tiziana? O sea, mi pregunta fue más, usted dice que, o sea, Dios está airado con el pueblo de Israel. Entonces, si Dios está airado y se mueren 70,000 personas por la mano de Dios, por ese ángel, a través de ese ángel, para mí, o sea, si yo disciplino a mi hijo, yo no lo mato, sino que yo lo pongo en castigo, lo dejo vivo, pero lo castigo, ¿verdad? Para que él sienta que... Entonces mi pregunta es, ¿cómo entiendo eso? Porque ¿cómo disciplinó al pueblo si lo mató prácticamente? ¿Me entiendes? Después ya eso que fue por David, realmente que vino toda esa desgracia, ya otra vez, eso otro pecado, exacto, pero eso ya para David, ¿no? O sea, no sé si me entiende. Sí. Bueno, lo que pasa es que los procedimientos de Dios
a veces son un poco difíciles o complejos para entenderlos. Pues yo lo veo así. Obviamente cuando tengo preguntas o observaciones parecidas a la tuya, porque obviamente también las tengo en algunos otros pasajes, siempre concluyo, pues, respetando que Dios es soberano para hacer como Él quiera, de la manera como Él le parezca, ¿verdad? Y que muchas veces sus procedimientos y sus maneras de hacer las cosas, pues, aunque no las entienda, aunque no son fáciles de entender, pues Él sabe por qué las hace de esa manera. Y recordemos también que aquellos entonces, la cultura era un poco distinta, ¿verdad? Dios se manifestaba de manera distinta. Ya hoy en este tiempo nos cuesta un poco entender los métodos o los procedimientos de aquellos. Al menos eso es lo que yo entiendo. No sé si algún hermano puede colaborarnos y reforzar un poco una mejor respuesta o algo que ayude a aclarar un poco más. Hermano querido. Sí, bueno, hemos visto el juicio de Dios, ¿no? Perfecto, verdadero y soberano, y no tan solo en este pasaje, sino hay muchos momentos en la palabra donde el mundo es juzgado, donde el mundo recibe esa justicia de Dios o el pago de la palabra de Dios. Y lo que venimos estudiando en el libro de Génesis, ya hemos visto un juicio de Dios tremendo, donde envió a que el que no estuviese subido a esa arca iba a sufrir el juicio de Dios. Entonces, Exacto. No es el tema de 60,000 personas, se trata de la palabra de Dios, se trata de seguir a Dios, y el que no sigue la palabra de Dios está muerto, porque por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aunque estamos vivos en carne física, estamos apartados de Dios. Entonces esas personas que no se subieron en el arca, aunque no había empezado a llover, ya estaban bajo juicio, y Dios puede retractarse, como tú dices, cambiar de opinión, como cambió con los de Nínive, como acaba de cambiar en el pasaje, y el ángel lo ha parado, porque la destrucción a Nínive era inminente. Y gracias al propósito de Dios, Dios dijo, no vamos a destruir Nínive. Ahora en este pasaje Dios dice, párate, vamos, no sigas matando, pero el juicio de Dios ha sido desde los inicios de la tierra. Pienso yo que ahora, ¿y qué juicio nos viene a nosotros? Porque el apóstol Pablo escribía a Romanos que él quiere hacer lo bueno y a veces por su naturaleza pecaminosa no lo puede hacer. Él quiere hacer lo que es correcto y no lo hace, porque lo que quiere hacer no lo hace, y lo que quiere hacer correctamente tampoco lo hace. Entonces, viene a hacer lo contrario para su vida. Pero viene Jesús y Él va a juzgar y vamos a ser juzgados. Y el Pedro dice que con dificultad nos salvaremos, con mucha dificultad. Hermanita Lisbeth. Antes de pasar a Lisbeth, un segundito, Lisbeth, permíteme algo que llegó a mi mente ahorita mientras hablaba Alejandro y pensaba en la pregunta de Tiziana. Debemos recordar un poco, pues, también lo que la palabra de Dios dice, que la paga del pecado es la muerte, ¿okay? Y el que viola la ley de Moisés también, con el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Entonces estamos en presencia de un pueblo pecador, realmente, y Dios está enojado. Y este pueblo lo que merece realmente es morir. Más bien Dios es misericordioso con el pueblo de Israel. Y en algunas ocasiones, especialmente con Moisés, Dios estaba resuelto a acabar con el pueblo, pero prácticamente Moisés le impidió a Dios que Dios destruyera a su pueblo. Moisés argumentó a Dios, pero ¿qué van a decir las demás naciones? En varias ocasiones Dios estaba resuelto. Y aquí probablemente vemos a Dios también resuelto a hacerlo, pero muestra su gracia realmente. Nuestro Dios da una muestra de su gracia, de su misericordia y de su deseo de continuar llevando su plan, de continuar llevando su propósito, porque tenía que continuar llevando su plan, su propósito en marcha. Tenían que pasar los siglos y tenía que venir el Cristo y tenía que continuar, obviamente, su plan y su propósito. Más bien Dios, a pesar de eso, fue misericordioso, independientemente de la cantidad que falleció en este caso. No sé si te ayuda un poco a entender eso un poco más, hermanita Tiziana. Muchísimas gracias.
No sé si alguien más, aparte de Lisbeth, tiene alguna pregunta. Está interesante el punto, el versículo 1 solamente. Estamos en el 1, ¿no? Hermanita Lisbeth. Yo quería comentar que podemos ver acá el carácter de nuestro Dios. Amén. Siempre estamos como acostumbrados a ver un Dios misericordioso, amoroso, que recurrimos a Él y nos da consuelo y nos conforta y nos da vida y todo como esas partes tan bonitas y así es Dios. Pero no se nos olvide que Dios es santo, santo, santo. Apocalipsis dice así y también el profeta, porque cuando decía 3 veces santo es Dios, es que es infinitamente santo. Dios que no puede tener relación con el pecado. Y aquí hay una desaprobación divina, hay una desobediencia hacia el señorío de nuestro Dios. Y como todo padre, y sobre todo Dios, que es justo y que es fiel a su palabra, todo tiene consecuencias. Claro. Es consecuencia de un pecado. Y también podemos observar que cuando nosotros pecamos, no solamente destruimos nuestra vida, sino lo que está en nuestro alrededor, nuestra familia, amigos, y es lo que está pasando acá. Pareciera de alguna manera injusto, pudiésemos ver a un Dios injusto. No, Dios es justo y fiel a su palabra, y Él es santo, 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 y esas eran las consecuencias del pecado. Que por allá pagó aquel que estaba orando y suplicando a Dios, por ejemplo, ¿no? Pero es que esas son consecuencias del pecado de David. Tampoco podemos perder de vista que Dios es estimado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de pensamientos, sentimientos y el intelecto como un todo. Pero, y David tiene defectos. Claro. Entonces, tiene defectos, pero es aún así un hombre conforme al corazón de Dios. Y para mí eso me da gran esperanza, porque aunque David yo lo considero un poco mejor que yo, no se pudiese decirlo así, pero yo le veo esta parte a él y yo digo, bueno, yo entonces puedo hallar gracia, ¿no? Delante de Dios, y yo también puedo hacer contada como conforme a su corazón. Y Dios es así. Cuando David cuando Samuel fue a ungirlo, sale Isaí y le muestra a todos sus hijos, nunca pensó en llamar a David. No. Bien sea porque era pastor de ovejas, no sé, porque era pequeño, y nunca pensó, y Dios lo estimó a él. Y aún cuando él va y va a pelear contra Goliat, sus hermanos lo menosprecian, porque lo ve hablando con los soldados, y le dice, ¿usted qué hace aquí? Porque fui y dejó las ovejas. Ahora, ¿con quién dejó las ovejas? Como que usted es pastor de ovejas y ya, ¿no? Como que algo de menor valor. Y resulta que ese era el ungido de Jehová. Ese era el escogido de Jehová. Y Dios sabía todo lo que venía. Y aún así, Dios lo escoge y lo hace por rey. Así es. En parte de lo que decías, hermanita Lisbeth, bueno, eso lo iremos a ver Dios mediante la próxima semana, cuando David prácticamente escoge el caer en manos de Dios y no de los hombres, obviamente porque David conoce a Dios, conoce el corazón de Dios y sabe que puede contar con Dios. Nosotros, aunque obviamente no vamos a recibir opciones de castigo, como si las recibió David, creo que siempre tenemos que apelar a nuestro Dios, a estar en sus manos, a depender de Él, o sea, que sea su decisión sobre nosotros, porque en Él hay misericordia, hay gracia y hay perdón, ¿ok? Y pensando un poco, antes de ir a Números, que creo que a Éxodo, perdón, para ver lo que dice allí la palabra de Dios sobre el asunto de los ponteos, claro, como dice Juan, sin entrar en polémicas o en contradicciones, yo particularmente la razón por la que creo que Dios no
no le dijo a David que hiciera el censo, son dos razones, ¿verdad? Dos razones breves. Primero, si Dios hubiese querido que David hiciese un censo, se lo hubiese ordenado por medio del profeta por medio del profeta Gad, en este caso, quien era el profeta que estaba en ese momento ministrando como profeta. Dios lo hubiese ordenado por medio de él. Y segundo, David en el versículo 10 no hubiese reconocido que ha pecado. O sea, yo he pecado gravemente al hacer este censo. O sea, obviamente Dios no puede dar la orden de pecar. O Dios no va a ordenarle a David que cometa un pecado. Si Dios hubiese ordenado este censo, o sea, Dios no va a ordenar un pecado. O no hubiese dicho David en Crónicas, locamente he hecho. Acá en Samuel dice, yo he pecado gravemente, pero en Crónicas dice, he pecado locamente, ¿okay? Por haber hecho esto. O sea, Dios no va a mandar a hacer a David algo grave o algo loco, ¿okay? Como lo es un censo. Y menos en ese momento de tranquilidad, por decirlo de algún modo, en el que prácticamente la nación de Israel estaba estable, estaba tranquila, estaba segura, militarmente hablando. No por el ejército, no por las capacidades, no por todo lo que habían hecho años anteriores, sino porque Dios estaba con ellos. Simplemente por eso. Entonces, no me parece coherente que Dios haya mandado a hacer ese censo. O sea, si Dios quiere mostrarse Él, ya estará diciendo Dios prácticamente, ustedes están sólidos y fuertes por el ejército que tienen. Y Dios se estaría contradiciendo. Algo que yo particularmente considero. ¿Okay? Pero bueno, es cuestión de seguir estudiando las traducciones y ampliando el punto, hermano Juan. Hola, hermanito. Buenas tardes. Sí, disculpe, hermano, solamente para agregar nomás. Si bien sabemos que cuando Dios ordenó a Noé que hiciera el arca, él justamente bien sabemos que era por los pecados de la misma gente, ¿no? Y él y que él decidió limpiar la tierra, ¿no? Sí. O sea, de la misma descendencia de Caín y de estos ángeles que habían pecado también con las mujeres, ¿no? Que habían bajado, ¿no? Entonces, desde ahí viene, ¿no? La caída del hombre, ¿no? Como también tenemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, juicio de Dios. Claro. Entonces, él envía, ¿no? Y antes previene, ¿no? Pero aún así la gente continúa en su prevención, ¿no? Claro que sí. Y es por eso que él envió estos castigos, ¿no? Para limpiar, ¿no? El pecado, ¿no? De la desobediencia que se está cometiendo, ¿no? Ante Dios, ¿no? Claro que sí. Nada más. Hay desobediencia. Sí, solamente ellos, no, hermano. Gracias. Hermanito Juan, por favor. Hermano Juan. ¿Juan Peregüesa? Sí, hermano. A lo mejor habemos varios Juan. Sí, dale, hermano, comente. Dele. Adelante. No, yo apenas entré, no. Usted es el propio, mi hermano. Ok. Sí, volviendo a la pregunta de la hermana, ¿verdad? De que decía que no veía la disciplina. ¿Dónde estaba la disciplina si habían habido 70,000 personas, ¿verdad? Que murieron. Pero a pesar de eso, sí, nos da mucho dolor, ¿verdad? El leer esta historia así, de esta manera. Pero dentro de esa pérdida es algo que David había escogido. Yo prefiero estar en manos de Dios. Hubiera sido peor, ¿verdad? Un castigo de parte de los hombres. O si David hubiera, pues, él se hubiera expuesto él y el pueblo a manos de hombres, ¿verdad? O sea, aún dentro de esta consecuencia que David hizo, vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Y algo que yo quisiera agregar también es de que esta decisión que David tomó, vemos la consecuencia, ¿verdad? Eso nos lleva a pensar de que decisiones que nosotros tomamos
¿verdad? Hay gente inocente o hay gentes alrededor nuestro que pagan consecuencias por nuestras decisiones, por nuestros errores, por nuestro pecado, porque vemos ahí en el versículo 10, ¿verdad? De que David se arrepintió de lo que, de la decisión que había tomado, ¿verdad? Entonces, dentro de la iglesia, cuando pensamos en el cuerpo de Cristo, yo, como un miembro, en las decisiones que tomo cuando estoy en pecado, afecto a mis hermanos. ¿Me entiendes? Lo sepan o no lo sepan. ¿Me entiendes? Por la función que tenemos. Y se nos da el ejemplo, ¿no? A mí cuando me duele mi brazo, que es con el que trabajo, siento que me duele hasta el hombro, me duele la cabeza, ¿me entiendes? Hay otros miembros que se sienten afectados. Entonces eso me enseña a mí también que debo de tener cuidado, ¿no? Con las decisiones que tomo, ¿verdad? Y pedir el consejo de Dios, porque puedo haber gente afectada alrededor mío, en mi familia o dentro de la iglesia, por mis propias decisiones. Exactamente. Buenísimo. De todas maneras, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar analizando los demás castigos, ¿verdad? Que nuestro hermano Juan brevemente comentó habló un poquito de los otros castigos, ¿verdad? Eso lo íbamos a ver hoy, pero bueno, nos extendimos al inicio. Eso Dios mediante lo vemos la próxima semana, el análisis de los tres castigos, ¿verdad? Y la sabiduría de David y el discernimiento que tuvo, pues, de escoger la mano de Dios, ¿verdad? Es buena respuesta para aclarar la pregunta de nuestra hermana Tiziana. Buenísimo. Gracias a Dios. Gracias que estás con nosotros, Juan, hoy. Vamos a ir un momento a Éxodo, capítulo 30, para que entendamos un poquito acá, ¿verdad? Ya entrando a la recta final. Éxodo, capítulo 30, versículo 12, ¿verdad? Para que Hermanito Pedro, a mí no me des ningún crédito, hermano. Amén. A mí no me des ningún crédito, es simplemente estoy leyendo la Biblia nada más ahí con ustedes. Qué bueno, amén. Ahí hay grandes maestros, yo no. Sí, pero entre todos estamos aprendiendo, que es lo importante, pues todos comentamos, aportamos, aprendemos. Éxodo 30, versículo 11 y 12. Y 13, vamos a leer el 13. ¿Quién nos puede colaborar? Éxodo capítulo 30, versículo 11, 12 y 13. Amén, varón. Dice la palabra, Éxodo 30 del 11 en adelante. Entonces el Señor dijo a Moisés, cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Verso 13, cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo desde el santuario, que equivale a 20 geras. 14. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Okay. Todos los que hayan cumplido, todos los que sean mayores de 20 años y hayan sido incluidos en el conteo, tienen que pagar esa cantidad de dinero. Entonces, aquí de alguna manera u otra vemos una ordenanza clara, ¿verdad? sobre el momento en el que se hace un conteo, o sea, la ordenanza y la instrucción de Dios, que en este caso debe haber un pago y eso fue omitido, pues eso no se llevó a cabo en este caso cuando se hizo el censo. David simplemente contó y no tomó en consideración esta ordenanza de Dios. Por eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando Joab en Crónicas, porque en Samuel 24 no aparece, pero en primera de Crónicas 21 sí aparece claramente cuando Joab utiliza la palabra pecado. Tú vas a traer pecado a la nación, o sea, porque no se está haciendo como Dios quiere, pues, en realidad. Y bueno, pues por eso vino todo lo que vino. Es una manera de yo verlo, de yo percibirlo, pues, o sea, hay un procedimiento, hay una manera y hay un modo, pues. Entonces, en aquellos entonces también, algo que también es bueno que tomemos en cuenta, en aquellos tiempos
de las culturas orientales antiguas, ¿verdad? Nadie podía contar algo que no le perteneciera. O sea, era como una especie de irrespeto. Tú podías contar lo tuyo, o sea, y en este caso el pueblo de Israel no le pertenecía a David, o sea, eso pertenecía era a Dios, es propiedad de Dios. Quien tiene autoridad de contar lo suyo es Dios, en este caso no David. Pues entonces el principio de Éxodo 30:12 nos habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo, ¿ok? Como le dije, pues en el pensamiento de las culturas antiguas, un solo hombre tenía derecho a contar o a enumerar lo que le pertenecía. Y como ya le dije anteriormente, Israel no le pertenecía a David. Israel le pertenecía solamente a Dios. Solo Dios, en este caso, tenía la autoridad de ordenar un censo. Y si David lo hacía, solo debía hacerlo por la orden de Dios y dando el rescate por expiación, en este caso, de lo que había censado. Entonces, aquí estamos viendo también en parte una explicación sencilla de lo que ocurrió en este caso. Y bueno, ahí hay también obviamente motivos y cosas relacionadas al ego o a la vanagloria, muy probablemente de parte de David. ¿Okay? Entonces, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario volviendo a nuestro pasaje de segunda de Samuel 24 o alguna pregunta sobre lo que leímos en Éxodo, o alguna aportación o algún otro aspecto? Yo creo que no vale la pena adelantarnos a lo que viene más adelante, porque no vamos a tener el tiempo para poder desarrollar todo lo que viene, porque todo lo que viene es amplio y vamos a necesitar más tiempo. Hoy pudimos ver solamente el versículo 1 y bueno, gracias a Dios primeramente que nos dio la oportunidad, pero hay tiempo todavía para hacer algún comentario, alguna aplicación, alguna aportación en base a lo que hemos leído, o algo de lo que aparece más adelante, pues, y hay de repente chance en estos 5 o 10 minutos finales, hágalo con toda confianza. A ver. Hermanito Roberto Miranda. Saludos. Hermano Pedro Rodríguez, la cita que usted decía de David, ¿cuál es? ¿Cuál, hermano? La que Éxodo 30:12. Pero esa no es de David, eso es de la ley. Éxodo 30. De lo de David, de lo que alcancé a escuchar, que está en Samuel y en Crónicas. Ah, ok. Segunda de Samuel capítulo 24 y Primera de Crónicas capítulo 21, completo los dos capítulos. Les recomiendo que los lea los dos y ahí va a encontrar cosas que en este caso Crónicas complementa Segunda de Samuel, en este caso, okay, que ya será en este caso para la semana que viene que entramos en los demás puntos. Los demás puntos también se aprende bastante de ahí. Okay, entonces, aplicación, pues dejarnos siempre enseñar por Dios, okay, enseñar por Dios y bueno, independientemente del estado, de nuestra vida, la edad que tengamos, la experiencia que hayamos tenido, siempre hay que estar aprendiendo y siempre hay que dejarse enseñar, siempre hay que dejarse enseñar por Dios. Pero, a ver, hermano querido, lo veo así como con ganas de hablar. No, bueno, yo lo que quería decir es que Dios no solamente se enojó por el censo, sino ya estaba enojado con el pueblo de Israel antes del censo. Ya, porque dice el versículo 1, volvió a encenderse la ira de Dios, de Jehová. Y insistió a David a que hiciera el censo. O sea que ya Dios estaba enojado con el pueblo de Israel antes de que el censo se hiciera. Y Dios permitió que hicieran el censo, me imagino yo, por lo que he leído tanto aquí en el 24 como allá en el 21, en Crónicas, que lo hizo para ver si el pueblo corregía su manera de actuar ante Dios. O sea, porque no estaba bien que él hiciera el censo. Y si lo hacía, tenía que hacerlo de la manera correcta, siempre autorizado por Dios. Como tú decías, el pueblo de Israel no era propiedad de David, era propiedad de Dios. Entonces él no podía hacer las cosas por su propia cuenta, a pesar de que Joab, que era su general, le dijo que no lo hiciera, que estaba mal que lo hiciera, pero era el rey, y él insistió que Joab lo hiciera y duró 9 meses contando el pueblo, o contando los hombres de guerra, pues.
Entonces, ¿por qué se encendió la ira de Dios contra el pueblo de Israel? Yo no lo sé, o sea, realmente no lo dice, no lo dice. Pero algo hicieron ellos o algo estaban haciendo ellos que a Dios no le agradaba, aparentemente. Entonces yo creo que el censo sirvió para que ellos demostraran si eran fieles o no fieles, o para que el mismo David, como rey de Israel en ese momento y de Judá, reflexionara sobre lo que estaban haciendo ante Dios, si estaba bien o estaba mal. Es lo que yo veo aquí en esta historia del censo. Ese es mi comentario, hermanitos. Bueno, claro que sí. Le da sentido, hermano querido. Claro que sí, le da sentido a lo que venimos diciendo. Gracias a Dios por eso, claro que sí. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra aportación? ¿Alguna otra corrección? Roberto. Sí, pues viendo el cuadro general, obviamente Israel en toda su historia está pecando contra Dios y siempre está causándole ira y enojo. Pero lo que quiero que nos fijemos aquí específicamente es en la pregunta que hizo Tiziano, o sea, ¿por qué 70,000 tenían que morir? Y debemos entender que allá por el Evangelio de San Lucas dice, al que mucho se le da, mucho se le exige, se le demanda. O sea, si yo le doy a Pedrito un pedacito de mi galleta y me dice, no, ese pedacito no me sirve, pues tírala y ya. Pero si le doy todos mis ahorros de todo el trabajo que he hecho durante mis 80 años, le entrego todas mis posesiones a él y le digo, mira, esto es para ti, y me las niega, ¿cómo me voy a sentir yo? Lo que quiero que pensemos es eso. Dios nos hizo para vivir eternamente en su compañía, una felicidad eterna, completa, una salvación maravillosa, una redención eterna, una conciencia limpia, un perdón completo. ¿Y cuánto le costó? ¿Cuánto pagó? Y si nosotros no apreciamos eso, merecemos morir, hablemos claro. Merecemos morir y más. Cuando vemos el pacto antiguo era la paga del pecado es la muerte física. Y si te portabas bien, pues te daban un pedazo de tierra por allá en Israel, en el medio del desierto. Ese era tu premio. Pero ahora, ¿cuál es el premio? La vida eterna. ¿Y cuál es el castigo? La condenación eterna. O sea, morir como murieron estas gentes no es nada, eso es lo de menos. El problema sería que ir al infierno, ¿no? Porque sufrir en este mundo y luego encima de eso morir y encima de eso ir al infierno. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo por nosotros es sumamente enorme, gigantesco, maravilloso. Cuando pensamos en la gracia de Dios, que es tan grande, nosotros no nos gusta pensar en eso, pero esa es la verdad, ¿verdad? Nos gusta pensar en Santa Claus. Y en Santa Claus le trae un juguete al niño, y el niño juega con ese juguete 3 minutos y luego lo tira. Lo deja ahí tirado. Y lo tira. Y juega mejor con la caja, con el papel que lo desenvolvió, ¿verdad? Y lo desprecia simple y llanamente. Entonces, ¿por qué vamos a despreciar a Dios y no ser castigados? Si no nos hubiera dado nada, ni hablar. Pero Él nos hizo y nos creó para estar con Él, ¿verdad? Para estar con Él. O sea, solo eso quiero añadir aquí. Amén. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno estudiar la Biblia entre varios. Muy bueno. Amén, Bueno. hermanito. ¿Algo más que añadir, hermanito Pedro? No, ya es suficiente por hoy. Ya es suficiente. Ya el versículo 2 continuamos la próxima semana con el favor de Dios.